¿Quién me dice cuál es el tema de hoy? A ver, ¿qué dijo hermana Janet? Me parece que la hermana Janet habló. Los libros sapienciales. Excelente, hermana, excelente. Libros sapienciales, por si no lo sabía. Hoy vamos a hablar de la literatura sapiencial y poética. Obviamente hay varias cosas que leer. Yo les dejé una lectura del Señor Sicré, 3 paginitas. Desde hace 2 semanas, yo me imagino que usted las devoró, las leyó 3, 4 veces, las leyó antes de Navidad. Ojalá las haya leído antes de Navidad, ¿verdad? Y en ese caso, ¿verdad? Ya usted más o menos tiene una idea. La lectura de Sicré obviamente es muy corta, 3 páginas, no habla absolutamente todo lo que necesitamos saber del tema, pero habla en particular de los salmos, porque ahorita no vamos a cubrir los salmos, vamos a hablar de los otros libros de la literatura sapiencial. Empecemos con nuestra sesión en esta noche. Hablemos de uno de los partes del Antiguo Testamento que son, por así decirlo, menos estudiadas, menos querida, por así decirlo, menos conocida. Si de por sí tenemos mucho desconocimiento del Antiguo Testamento, mucho más desconocimiento existe sobre la literatura sapiencial. Cuando hablamos de literatura sapiencial o poética, ¿verdad? Pero aquí particularmente, en esta sesión esta noche, voy a enfocarme en lo que se conoce como literatura sapiencial o de la sabiduría hebrea. ¿De qué libro estamos hablando, creen ustedes? Cuando decimos literatura sapiencial del Antiguo Testamento, ¿qué libros van ahí incluidos? Salmo, puede ser Salmo. Ok, hay algunos salmos, ¿verdad? Algunos incluyen algunos salmos, hay algunos salmos didácticos, por ejemplo, algunos que dicen masquil de David, masquil de fulanito, son salmos como para enseñar. Muy bien, hermana, ¿verdad? Todos los salmos como tal no se consideran literatura sapiencial, pero algunos salmos sí. Muy bien. ¿Qué otros libros? En Proverbios. Proverbios, excelente, hermana Janet. Proverbios. Entonces tenemos, miren, los libros estrictamente literatura sapiencial en el Antiguo Testamento. Lo vamos a ver acá ahora, ¿ok? Tome nota. Comparto la pantalla. Y aquí tenemos la presentación para esta noche. Como dice la hermana Janet, ¿no? Proverbios. La sabiduría es árbol de vida, los que de ella echan mano. Obviamente hay que querer echarle mano al árbol, ¿no? Número 1, Proverbios. Número 2, tenemos el libro de Job. Número 3, tenemos el libro de Eclesiastés. Estos son, estrictamente hablando, los libros considerados literatura sapiencial o de sabiduría. Recuerden que aquí hemos mencionado género literario. Género literario es, le voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Cómo sabes tú que estás leyendo poesía para diferenciarla de noticias de deportes, por ejemplo, o noticias de carácter científico? Tú sabes que hay ciertas reglas en las cuales está estructurado que te permite reconocer si estás leyendo una poesía, si estás leyendo leyes. Lo mismo, ¿cómo sabes, por ejemplo, que estás ante un juego de béisbol para diferenciarlo, por ejemplo, de un juego de fútbol? Tú sabes, bueno, la cancha, los uniformes, la cantidad de jugadores, las reglas del juego. ¿Cómo sabes que estás escuchando música, por ejemplo, qué sé yo, romántica, y la diferencia de música pop, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, porque hay diferentes características propias de cada género. Entonces, género es una especie de convencionalismo, ¿no? Que tiene estructuras gramaticales, fonéticas, que te permiten expresarte en ese particular forma o manera.
Eso tiene mucha incidencia a la hora de interpretar. No es lo mismo interpretar leyes que interpretar poesía. Son dos cosas muy diferentes y en el Antiguo Testamento tenemos un poco de ambas. Vamos a ver algunas particularidades de los libros sapienciales. Entonces, en esta noche estamos hablando de la literatura sapiencial. Es una literatura un poco descuidada, un poco desconocida. A ver, si pudiéramos resumir rápidamente cuáles dirían ustedes, qué cosas han escuchado de estos libros. Vamos a ver, vamos a tomar 3 ideas. ¿Qué han escuchado de Proverbios? ¿Para qué sirve Proverbios? ¿Cómo leemos Proverbios? ¿Cuál es el tema del libro de Proverbios? ¿Qué me diría hermana Raquel? ¿De qué trata el libro de Proverbios? Proverbios, hermano, es un libro como podríamos decir de normas de vida, de cómo conducirnos, incluso podríamos decir que Proverbios, bueno, es un libro poético, incluso en Proverbios nosotros encontramos algunas diferencias entre el bien y el mal, cómo Dios quiere que nos vaya en la vida. Creo que mucho se habla de normas de vida, de disciplina en este libro. Ok, normas de vida, normas de disciplina, muy bien, excelente hermana. ¿Y qué me dicen de Job? ¿Cuál será el tema de Job? ¿De qué trata el libro de Job? Jeremy, ¿qué dirías? Sobre la vida de él, que no, a pesar de todo lo que sufrió, nunca renegó de Dios. Ok, nunca renegó de Dios. Perfecto. ¿Y de Eclesiastés? ¿Qué me puede decir, hermano Josué? ¿Qué me dices de Eclesiastés? ¿De qué trata Eclesiastés? ¿Qué has escuchado de Eclesiastés? Bueno, un poco parecido a Proverbios. Habla acerca de bastantes normas y acerca también de que para todo hay tiempo. Ok, para todo hay tiempo, muy bien, excelente. Estos libros los escuchan mucho el domingo en sermones, en clases. ¿O se escuchan poco o no se escuchan del todo? ¿Qué dirían ustedes? En nuestros sermones, en nuestras congregaciones, en la iglesia, hay clases de estos libros, hay cursos de estos libros, los usamos en la predicación o los tenemos ahí relegados. Creo que aparte de algunos proverbios, ¿verdad? Para niños, sobre todo, ¿verdad? El famoso de Proverbio 22, instruye al niño en su camino. O otros padres les gusta aquel que dice, ¿verdad? La vara de la sabiduría, de la corrección, provee sabiduría y para darle al hijo, a la hija, etcétera. Aparte de esos proverbios, la verdad no ocupamos mucho este tipo de literatura, pero están en el canon, son parte importante del Antiguo Testamento y en esta noche vamos a ver cómo ellos encajan a esta sección dentro del canon del Antiguo Testamento. Entonces recuerda, cuando en este curso decimos literatura sapiencial, estamos hablando de estos 3, ¿ok? Proverbios, Job y Eclesiastés. En la tradición judía, en el canon, en la Biblia hebrea, estos son parte de lo que se llama los escritos o los otros libros, ¿verdad? Recuerda que la principal división de la ley de la Biblia hebrea es a la ley, los profetas y los escritos, ¿no? Dentro de los profetas hay profetas anteriores, como Josué, como primero y segundo de Reyes, Samuel, y están los profetas posteriores. Anterior y posterior significa de acuerdo al exilio, ¿no? Y tenemos también la otra parte, la otra división, la tercera división de la Biblia hebrea, son los escritos donde ahí va Daniel, por ejemplo, va Nehemías, Esdras, Proverbios, Job, Eclesiastés, ¿no? Otros, como decía la hermana Raquel, bueno, hay algunos salmos, pero también lamentaciones,
y Cantar de los Cantares tienen un poco de literatura o características de literatura sapiencial o de sabiduría hebrea. Ahora bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Quién es un sabio? ¿Cómo sabe quién es un sabio? Según los hebreos, ¿quién es un sabio? ¿Será uno que sabe mucho de todo? El día de hoy, por ejemplo, tú entras a las redes sociales y con esto de, por ejemplo, del coronavirus, ¿no? De la variante Omicron, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Mucha gente pareciera que son virólogos, epidemiólogos, doctores, pero lo más que pueden hacer es entrar en Google y buscar algo, ¿verdad? Y ya piensan que estudiaron mucho y que saben. Entonces mucha gente emite criterios, emite opiniones y pareciera que saben, ¿verdad? Pero de acuerdo a la sabiduría hebrea, que es lo que nos interesa del Antiguo Testamento, ¿quién es un sabio? Entonces, Primero de Reyes, capítulo 4, verso 29 al 34, nos presenta una historia. ¿Quién conoce esa historia? Sin buscarla en la Biblia que está ahí en la diapositiva, en la imagen. ¿Quién la conoce? La historia de Salomón, hermano. Ok, Salomón. ¿Y qué hizo Salomón? Él pidió sabiduría. Realmente la sabiduría, hermano, proviene de Dios, porque nosotros podemos tener conocimiento y los podemos aprender en cualquier lugar, pero la sabiduría proviene de Dios. Ok, muy bien. La sabiduría proviene de Dios. Excelente, hermana. ¿Por qué Salomón era sabio? ¿Qué lo hacía sabio? ¿Será que solamente él conocía de las cosas? Bueno, la historia en Primero de Reyes nos da un ejemplo, ¿no? Hay una situación en la cual dos madres están juntas y bueno, una duerme sobre su hijo durante la noche y lo asfixia y la otra se lo quita y le pone al muerto bajo ella y le quita al vivo y en la mañana dice, este es mi hijo. Y se lo presentan a Salomón, ¿no? Y bueno, ahí están en tira y encoge. ¿A quién le cree usted cuando tiene usted dos personas que le cuentan dos perspectivas diferentes, ¿no? Dos versiones diferentes? Eso pasa bastante, ¿verdad? Llega alguien en el trabajo, en la iglesia también, ¿verdad? Y ya fíjate que el hermano, fíjate que la hermana, te dice uno. Le dice el otro otra cosa. Bueno, ¿y usted quién le cree? ¿Cómo va a ser? Entonces la historia nos presenta, como quien dice, para muestra un botón de cuán sabio era Salomón. Que en este caso Salomón dijo, bueno, pártanlo, ¿verdad? El niño pasen una espada, córtenlo en dos y una parte para cada una de las mujeres, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo se supo cuál era la madre? ¿Cuál era la madre del niño vivo? Era La que dijo, perdón, la que dijo que se lo entregaran a la otra. Antes de que lo parta, mejor entregue solo a la otra, que no era la madre de verdad. Y entonces Salomón dijo, esta es la madre. Porque en verdad prefiere deshacerse de su hijo, pero vivo, para que no lo maten. Muy bien. Excelente, hermana Janet. ¿Alguien ha leído la historia? Muy bien. Entonces, Salomón viene a ser como quien dice la personificación de la sabiduría, pero él no era el único sabio. No era el único sabio. De todas maneras, acuérdese cómo acabó Salomón con toda la sabiduría que tuvo. ¿Se acuerda? Acabó adorando a dioses paganos, ¿verdad? Entonces no acabó muy bien. Así que Salomón no es 100% sabio, por así decirlo, ¿verdad? Ok, aquí viene la pregunta. ¿Los sabios hebreos son profesionales, como digamos los sacerdotes, los levitas, o es gente común? Estamos buscando el origen de la sabiduría en Israel. En el libro de Eclesiastés, al autor se le llama Cogelet o el predicador, no se imagina un predicador como en la iglesia hoy, ¿verdad? Es uno que habla ante una asamblea. Viene el término de la sabiduría en hebreo, Hokma, y la abreviación es Hakam, ¿verdad? Que significa precisamente sabiduría. Entonces, cuando nosotros leemos el libro de Proverbios, el cual en este curso ahorita no tenemos tiempo de leer, pero como decía la hermana Raquel, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios capítulo 1. Te invito a abrir tu Biblia, si vamos a ir a la Biblia, y vamos a ir a Proverbios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 6. Proverbios capítulo 1, versículo 6 es lo que vamos a leer ahorita.
Y Proverbio 1:6 dice, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Entonces, ¿quiénes son estos sabios que se presentan a sí mismos en el libro de Proverbios como la fuente o los que transmiten este conocimiento? Hay varios, ¿verdad? No solamente Salomón, Salomón es uno, pero cuando lees esta literatura te das cuenta que hay otros, por ejemplo, los sabios en plural sin decirnos quiénes son. O está un rey que se llama Agur en Proverbios 30, hay otro en Proverbios 31 que se llama Lemuel. En Proverbios 25:1 se dice que los varones de Ezequías, parece que es una clase de copistas dedicado en la corte del rey Ezequías, en su palacio, a transmitir, a recolectar dichos del sabio de todo el mundo. Entonces, ellos los ponen por escrito. Mira lo que dice Proverbios 25:1. Proverbios 25:1 dice, estos son otros proverbios de Salomón, copiados por los escribas de Ezequías, rey de Judá. Entonces, cuando tú lees el libro de proverbios que tenemos el día de hoy, es una colección, diría alguien, ¿verdad?, de dichos de proverbios. No todos son de Salomón, pero nota que usualmente nosotros los adscribimos todos ellos a Salomón, como los salmos, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos salmos que son de David, pero no todos los salmos son de David. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 17, aparece este famoso Usai, que también es un sabio que está en la corte y aconseja, es un consejero del rey. Entonces parece que los sabios, por una parte, hay una clase profesional en Israel durante el tiempo de los reyes que se llaman sabios. ¿Okay? Pero vamos a decir, cuando leemos más el Antiguo Testamento, que los sabios hebreos son personajes anónimos. No sabemos a ciencia cierta quiénes son, pero tienen un carácter religioso y tienen diversos roles. Yo quiero que notes que en la sabiduría hebrea, los padres y las madres tienen el deber de enseñar a su hijo el correcto andar, la sabiduría. ¿Okay? Entonces la sabiduría inicia en casa, en la tradición hebrea. Muy diferente a nuestro tiempo el día de hoy, ¿verdad? Donde pues hay veces los padres esperan que sea la escuela la que le eduque a los hijos. A ver cómo te va con eso, ¿verdad? O que la iglesia en la escuela dominical te eduque a todo lo malo que le enseñas de lunes a sábado a tu hijo. ¿Quieres que se componga en 1 hora o media en la iglesia el domingo? ¿Verdad? Entonces, no se puede. Dice Proverbios que la sabiduría se personifica en el rol del padre y la madre. Por ejemplo, escucha, oh hijo, la atención de tu padre, escucha la corrección de tu madre. O sea, hay mucha influencia del padre y la madre en los proverbios, ¿no? En transmitir la sabiduría. Entonces, la implicación de todo esto, hermano, es que cuando empezamos a hablar de la sabiduría hebrea, su origen debe ser buscado en la familia, en la casa, en el hogar, en la tribu. En lugar de la sabiduría en Israel empezó en una escuela o empezó en la corte o en el templo. Mucho antes de que existieran reyes en Israel ya había sabiduría y habían proverbios que circulaban muy probablemente hasta que fueron puestos por escrito algunos de ellos. Hasta aquí estamos claros, hermanos. Estamos hablando de el origen de la sabiduría y quiénes son los sabios en Israel. La fuente de la sabiduría, como decía la hermana Raquel, ¿verdad? El temor al Señor. Dice Proverbio 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Yo te hago una pregunta. ¿Qué significa el temor al Señor? ¿Cómo entendemos esa frase? Temor al Señor. Hermano, el temor es la obediencia. Ok, Sí, porque a veces creemos que el temor es tenerle miedo.
Y el temor es el amor, reverencia y obediencia que le podemos dar a Dios. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué significa esa frase? El temor del Señor es el principio del conocimiento, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Será que un terror, un tipo de miedo a Dios y entonces yo actúo en base a ese miedo y mejor para que Dios no me castigue, entonces hago esto? ¿A qué se refiere con temor al Señor? Porque hay que entender eso, porque ese es el principio, el origen, el inicio de la sabiduría. ¿Qué significará esa frase de Proverbios? Aparece varias veces, ¿no? Pero está al inicio, Proverbios 1:7. El temor al Señor es el principio del conocimiento. ¿Qué opina Jeremy? Bueno, sí, el temor sería una obediencia con una esperanza a la salvación. Si no le obedecemos, no vamos a conseguir también la salvación. Ok. Muy bien. Salvación. Sin embargo, aquí no está hablando de salvación necesariamente, pero yo quiero que note que todo el concepto de sabiduría, y vamos a ver lo que significa sabiduría, ¿ok? Pero tiene que ver con la capacidad de reconocer las opciones que uno tiene y optar por, como dice Job 28:28, apartarse del mal y seguir el bien. O sea, tiene que ver con decisión personal, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que la sabiduría hebrea está enmarcada en un contexto religioso. O sea, esta no es simplemente sabiduría popular como la que escuchamos en la calle. Usted sabe, ¿verdad? Hay muchos dichos. ¿Quién me dice un dicho que refleja sabiduría popular? Hay muchos dichos, ¿verdad? Dime uno de tu país. A ver, un dicho que refleje sabiduría popular, como quien dice la gente sabe, ¿verdad? De hace mucho tiempo que esto es así. Dime con quién andas y te diré quién eres. Ok, dime con quién andas, te diré quién eres. ¿Qué significa eso? Si nos juntamos con personas que se dedican a hacer el mal, entonces también vamos a hacer cosas malas. Muy bien, muy bien. Ok. Hay un poco de sabiduría popular, ¿no? Algo que ha sido probado con el tiempo. No es una regla universal, que digamos que absolutamente cada persona que hace eso le pasa a eso, pero podríamos decir que la mayoría de las veces es lo que puede suceder, ¿no? Ok, muy bien, pero todo eso está enmarcado en un contexto religioso, o sea, la sabiduría hebrea toma de ese conocimiento, como un ejemplo del que mencionó la hermana Janet, y lo enmarca en el temor al Señor, le llaman ellos. Nota cómo empieza el libro de Proverbios, ¿no? Y nos dice el temor del Señor es el principio de la sabiduría. O sea, esta no es sabiduría que vas a aprender en la escuela, esta no es sabiduría que vas a aprender en YouTube, esta no es sabiduría que vas a buscar en TikTok, no es sabiduría que vas a aprender en la calle. Esta es sabiduría que viene a ser aprendida por el correcto andar de acuerdo a lo que Dios ha creado. Ese es el punto que vamos a ver más adelante. Ok, las fuentes de la sabiduría. Sí, es cierto, el temor al Señor es el principio de la sabiduría, pero no es la única fuente de sabiduría. En la literatura sapiencial hay otras fuentes de la sabiduría, por ejemplo, la experiencia humana, la vida diaria. Por ejemplo, ahí ustedes tienen la imagen de la hormiga preparándose para el tiempo de la lluvia, ¿no? El tiempo del invierno, y recoge en verano su comida. Ya sabes, por ejemplo, que Proverbios 6 usa
este ejemplo, ¿no? Dice Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, dice. Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Qué interesante. ¿Qué significará? Mira a la hormiga y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, no tiene quien la vigile ni la gobierne, pero en el verano almacena provisiones. O sea, se prepara diligentemente, trabaja la hormiga. Entonces, ahí hay sabiduría en la experiencia humana, en lo que sucede a nuestro alrededor. Pero viene enmarcado en un contexto religioso, o sea, en el temor al Señor. Otra fuente de la sabiduría en la literatura sapiencial viene a ser la creación misma, la forma en la que Dios ordenó el universo, el mundo, las cosas que existen. Por ejemplo, este es un muy general recuadro o imagen de cómo los antiguos hebreos consideraban que estaba formado o compuesto el universo. Obviamente ya nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para ellos estaba la tierra donde ustedes y yo estamos ahora. Y abajo de ella estaban lo que se llaman los pilares del cielo, ¿verdad? Estaba debajo de ella el Seol, ese reino oscuro donde uno muere. Y arriba de nosotros, ¿verdad? Está el primer cielo, el firmamento, donde miras el sol, donde miras las estrellas. Ellos pensaban, ¿verdad? Que había como una especie de globo de cámara encerrada, y estos espacios son las compuertas de los cielos, ¿verdad? Cuando Dios dice abriré las compuertas de los cielos, o cuando dice que el diluvio Dios abrió las compuertas de los cielos, ¿verdad? Arriba de eso, un espacio donde ya no podemos ver, ¿verdad? Está el segundo cielo. Eso azul que ellos miraban, el mar, donde habita la bestia Leviatán, donde habitaba el caos. Y arriba de eso, en un lugar donde no todo el mundo llega, está el tercer cielo, ¿no? Que es donde está Dios, los ángeles, querubines, etcétera, etcétera. Entonces, ellos pensaban que en esta estructura, en esta forma de arreglar el mundo, había también sabiduría. Que cuando tú miras esto, el orden de las cosas, todo como está ordenado en esta esquema, ahí está la sabiduría de Dios. Esto lo encontramos, por ejemplo, en Proverbios 3. Mira lo que dice Proverbios 3, versículo 19 al 20. Dice, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Entonces, cuando yo miro la forma en la que Dios estableció la tierra y miro los cielos arriba de mí, yo digo, aquí está revelada sabiduría de Dios. Con las cosas cómo funcionan, cuando las cosas andan de acuerdo a como Dios las creó. Mira lo que dice Job 38, por ejemplo, muy interesante. Job capítulo 38. Y Job capítulo 38 nos dice de la siguiente manera, no lo vamos a leer todo. Vamos a leer un par de versos, ¿no? Job 38, 1 al 10 tengo ahí, pero vamos a leer algunos. Dice, versículo 4. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Verso 8. ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? Y así, continúa leyendo el capítulo 38 de Job y te vas a dar cuenta que la creación misma refleja la sabiduría de Dios. Por ejemplo, la hormiga que leímos en Proverbios 6. De tal manera que cuando miras a tu alrededor y eres capaz de reconocer el orden de las cosas, entonces dice, aquí hay un ejemplo de sabiduría que yo puedo tomar para mi vida. Me estoy explicando, hermanos, hermanas, y esto es muy importante porque el día de hoy, cuando tú miras en la creación de Dios, las cosas no andando conforme a el origen, el establecimiento que Dios les dio, entonces tú dices, aquí no hay
sabiduría, ¿verdad? Porque las cosas no andan como Dios las creó, no funcionan para eso. ¿Ok? Muy bien. Este es el mismo esquema que les enseñé antes. Ahora quiero compartir con ustedes de Job, de Proverbios, de Eclesiastés, cuáles son las características que hacen que estos libros sean considerados literatura sapiencial. ¿Okay? En primer lugar, es que interesantemente en estos libros no se menciona la historia de Israel. La historia de Israel como nación está ausente. O sea, cuando tú lees o Job, o Proverbios, o Eclesiastés, no se mencionan los grandes hechos salvíficos de Dios por Israel, como por ejemplo el Éxodo o la conquista de la tierra prometida. No se menciona. La sabiduría hebrea viene a ser una sabiduría que es común a otras culturas también. Los egipcios tienen sabiduría. Los caldeos, los asirios, las naciones alrededor tienen sabiduría. Así que la sabiduría no es un fenómeno exclusivo de Israel, sino que es compartido por sus vecinos también. De hecho, nosotros tenemos obras que nos han llegado de Egipto, de la antigua Sumeria también, ¿verdad? Que es literatura muy similar a la que tenemos en la Biblia. Una segunda característica es que, por ejemplo, aquellos grandes hombres y mujeres de la historia de Israel no se mencionan en la literatura sapiencial. ¿Lo habías notado? ¿Habías notado que no se menciona ni a Abraham, ni a Moisés, ni a David, ni el pacto con ellos? No se menciona nada de eso en la literatura sapiencial. El sabio, como te dije, siempre permanece anónimo. Una madre, un padre, que puede ser cualquiera. ¿Okay? Número 3. No se menciona el nombre del Señor como tal en algunas partes de esta literatura, como por ejemplo en Job capítulo 3 al capítulo 39 o en el libro de Eclesiastés del todo. Número 4, y este es muy interesante, ¿ok? Es cierto que hay mandamientos para la vida en Proverbios, por ejemplo, pero la rectitud y la vida correcta en Proverbio, en Job y en Eclesiastés no consisten en observar la ley. Por ejemplo, la ley de Moisés. Haz estas cosas y vivirás por ellas. No se menciona. La sabiduría misma personifica el recto actuar. ¿Quién es sabio? El que actúa de esta manera. ¿Quién actúa de esta manera? Tiene que ser una persona sabia. ¿Okay? Por eso en Proverbios, por ejemplo, se comparan bastante dos personajes, ¿no? El sabio y el necio. El sabio, ¿quién es el sabio? El que reconoce el orden de Dios en la creación y anda conforme a él. Yo sé que este camino me va a conducir a la destrucción, a la perdición. No lo sigo. Oh, yo veo que este camino, ese es el sabio, pero hay otro que se llama el necio y dice el necio, bueno, voy a probar si andando por este camino que lleva a la destrucción me va bien. Y entonces allá va el necio. Y el necio no oye palabras, no oye consejos, le habla a la mamá, le habla a la papá, el papá y sigue por el camino. Más o menos como Sansón. ¿Te acuerdas a Sansón? Cuando Sansón se enamoró perdidamente. ¿Te acuerdas, Sansón? No de una mujer de su pueblo, no de una israelita. Se enamoró de una filistea. Y además de filistea era prostituta. Y Sansón quedó prendado de ella. Y miren, no hubo poder que a ese hombre le hiciera entender que no le convenía. Pero hijo, le dijo el papá, hijo, le dijo la mamá, razona, piensa. No, mamá, yo lo voy a cambiar, es un buen muchacho, yo lo voy a llevar a la iglesia, vas a ver. Yo lo voy a convertir, yo lo voy a bautizar. Ya está montada en el macho, como dicen popularmente, ¿verdad? Y ahí se da cuenta, ¿verdad? Entonces, no es recto en esta literatura quien observa la ley de Moisés. El recto es el sabio, por así decirlo.
que incluso nuestro Señor Jesucristo lo toma como ejemplo en el Sermón del Monte. Y incluso la carta de Santiago en el Nuevo Testamento habla mucho de este tipo de sabiduría. Como dice Santiago, quien es sabio entre ustedes, demuestre por sus buenas obras su sabiduría. ¿Correcto? Santiago tiene mucho de eso. El Sermón del Monte en Mateo tiene mucho de esto. Jesús concluye el Sermón del Monte comparando a un sabio y a un necio. El sabio edificó su casa sobre la roca porque sabe que ahí es bueno edificar. El necio dijo, no, cualquier terreno es bueno. ¿Okay? Entonces, eso es una característica muy importante de la literatura sapiencial. Y por último, la sabiduría tiene un tono de enseñanza, un tono didáctico, o sea, la función, el propósito de la literatura sapiencial, de Job, Proverbios, Eclesiastés, esto es para cuando leas cualquiera de estos libros, recuerda esto, el propósito es ofrecer formas prácticas de vivir de acuerdo al orden establecido por Dios. Entonces, su interés en la formación de la moral y de la ética, yo diría la formación del carácter de la persona que lo lee. Te voy a poner un ejemplo hoy en día con esta conversación, por ejemplo, que es un tema que aparece por todos lados, ¿no? El tema de la unión entre personas del mismo sexo. Ahí estamos, ahí hay hermanos, miembros de la iglesia, hay personas que tiran, ¿verdad? Estas personas, pero lo hacen desde un punto de vista un poco ya trillado, que más bien te va a generar conflicto. Pero una forma de discutir ese tema y otro es cuando tú miras el funcionamiento de las cosas que Dios ordenó y ves que no se usan de acuerdo a esa función, entonces tú sabes que ahí no hay sabiduría. Por ejemplo, este teléfono yo no lo puedo utilizar para algo que no sea para lo que fue diseñado, ¿no? Sería ilógico de mi parte querer volar sobre el teléfono, porque yo sé que para eso no fue creado. O que lo utilice para cualquier otro fin que no es el de comunicarme. No le puedo pedir comida a él. No me la va a servir, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando tú utilizas la creación de Dios de una manera que no fue esa su intención original, tú sabes que estás atentando contra la sabiduría de Dios. ¿Me explico, hermano? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Ok, voy a hacer una pausa acá antes de seguir compartiendo, ¿verdad? Porque hay bastante material. Quiero verlos, quiero saber si tienen hasta este punto alguna pregunta, duda, comentario sobre este tema que estamos hablando de la literatura sapiencial. Lo que yo te estoy compartiendo, obviamente no tenemos tiempo ni la oportunidad de siquiera leer 1 o 2 capítulos, ¿verdad? De alguno de estos libros. No los podemos cubrir todos. Yo lo que te estoy compartiendo son algunas estrategias de interpretación a la hora de que tú lees estos libros o los vas a utilizar en tu tiempo personal o los vas a utilizar para enseñar. Lo único que yo quisiera es de que tú tuvieras en mente estas sugerencias, estas ideas, estas claves para leer, para interpretar y para sacarle un poco más de provecho a este tipo de literatura. Eso es lo que pretendemos esta noche. Yo quiero que me digan si tienen preguntas, comentarios, dudas, sugerencias hasta este punto. Perfecto, eso quiere decir que están todos en aleluya o que están todos enterados. Muy bien, vamos a darles el beneficio de la duda, ¿ok? Muy bien, déjenme terminar lo siguiente. En el tiempo que nos falta, hoy no vamos a hablar de los proverbios, de los salmos. Estas son algunas características particulares de los proverbios, como el que nos dijo la hermana Janet, ¿verdad? ¿Cómo dijo, hermana? El que con lobo anda, aullar aprende, o dime con quién andas y te diré quién eres.
O cómo fue que dijo, hasta el mejor mono se le cae el zapote. Dime con quién andas y te diré quién eres. Hay Similar a... tantos, ¿no? Sí. Hay tanto, muy bien, hay tanto, ¿verdad? ¿Qué es un proverbio? Primero que nada es un refrán sustancial, pero tiene que ser corto, tiene que ser fácil de memorizar, porque no vamos a aprendernos algo larguísimo, ¿verdad? La gente el día de hoy se le va haciendo más corto y más corto su capacidad de prestar atención, ¿verdad? Mucha pantalla, mucho dedo, ¿verdad? Mucho deslizar, así. Ahora queremos cosas de 1 minuto. El otro día le pregunté a un amigo que no veo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Lo llamé para Navidad, ¿verdad? ¿Cómo estás? Feliz Navidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo te va? Yo creo que ni 30 segundos. Me regresó un audio como de 8 minutos que todavía no lo escucho. Cuando lo miré dije, no. Ok, entonces el proverbio es una especie de refrán que tiene que tener rima métrica. Haz fama y échate a dormir. Por ejemplo, ¿verdad? Dijo alguien por ahí. Es un dicho popular, o sea, tiene que ganar estatus entre la gente, andar ahí cierto tiempo. Como aquel famoso, ¿se acuerda aquel famoso? Me siento robado. Me siento dichoso, me siento dichosa. Tiene que haber un tiempo, ¿no? Que circule. Tiene que ganar popularidad. ¿Por qué son populares los proverbios? Bueno, porque te provee una ilustración que te ilumina el entendimiento de cierta situación. Dice uno, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, voy a educarlo, dice usted. Aunque ya sabe que eso no es una ley universal, ¿correcto? No es una ley universal de que todo niño que es instruido en su camino, cuando llega viejo va a permanecer en él. Yo conozco casos que no son así. Ok, estas son algunas características de los proverbios. No tengo la menor intención de que se las aprendan, ¿verdad? Son cortos y fáciles de recordar. Son compactos, o sea, dicen mucho en pocas palabras, una cualidad que un par de predicadores necesitan conocer. Son expresados en lenguaje simbólico pintoresco, como manzana de oro. ¿Cómo dice? Es la palabra bien dicha como conviene, ¿no? Hay otra que dice como zarcillo de oro en hocico de cerdo. Es la palabra maldicha. O como dijo Jesús en cierta ocasión, no tires tus perlas a los cerdos, no sea que se devuelvan y te devoren. ¿Okay? Pero los proverbios son directos y tienen una aplicación universal, o sea, trascienden barreras, lo podemos usar en Nicaragua, en Honduras, lo podríamos usar en Estados Unidos, lo podríamos usar en China. Esas son algunas características de los proverbios en la literatura sapiencial. Esto de forma literaria lo vamos a ver en otra ocasión, ¿ok? Esto igual. Ok, aquí hago una pausa, ¿verdad? Y simplemente déjeme decirle entonces que Proverbios, Job y Eclesiastés son los 3 libros en nuestro canon del Antiguo Testamento en el cual nosotros podemos decir que son literatura sapiencial, cuyo propósito o función es la de moldear el carácter de quien lo lee. Ese es el punto del proverbio, de la sabiduría hebrea. La sabiduría hebrea no es una sabiduría científica en el sentido de que la ensayamos en un laboratorio, la probamos 1000 veces, obtenemos resultados tangibles, concretos, específicos, medibles, de forma cuantitativa, cualitativas no. Son más que todo instrucciones, ¿verdad? La palabra que yo usé es instrucciones didácticas que tienen el propósito de enseñar de acuerdo a lo que los hebreos consideraban el temor a Dios, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor en el mundo se basa en saber reconocer
el diseño que Dios tiene para las cosas que Él ha creado. Si andas conforme a lo que Dios te creó, ahí hay sabiduría y la podemos reconocer y compartir. ¿Quién es el necio? El que espera resultados diferentes utilizando la creación de Dios, el orden de Dios de una manera diferente a lo que Dios nos ha enseñado. Ok, preguntas, comentarios, dudas. Ahora sí lo escucho. El tiempo es de ustedes. ¿Qué quieren preguntar? Yo me imagino que tienen preguntas. A ver, pueden habilitar su micrófono sin pena. Ninguna. Uy, ya no quiere. Pues perfecto, nos vamos ya entonces. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, hoy había que entregar una investigación. La investigación se la voy a dejar para que la entreguen a más tardar el día jueves de esta semana, que es 30, para que no tenga que hacer nada el 31 de diciembre más que prepararse. No sé qué costumbre tiene, qué tradición tiene usted, su familia, su casa para recibir el año nuevo. Hay gente que no se baña ese día y se esperan bañar hasta el otro día, ¿verdad? Qué sé yo, hay todo tipo de tradiciones exóticas, ¿verdad? Que sea entre usted y Dios, no hay problema, pero para que no tenga nada que hacer ese día, de este curso al menos, puede dejarle una investigación, una tarea sencilla, ¿verdad? Y para que quede aquí grabado, porque yo creo que el hermano Fernando Montes graba, ¿verdad? Se la voy a decir y usted la apunta, toma nota de ella. Se la voy a escribir por acá, ¿verdad? La pregunta es, usted va a hacer máximo una página, puede ser a mano en una hoja de papel, usted le toma una foto y me la manda, como han hecho algunos, o puede ser un documento en Word, como han hecho otros, igual me lo envían, de la manera que a usted le sea más sencilla, ¿verdad? Usted va a explicar, aquí se lo voy a poner. La primera parte y la segunda parte. Ahí está, ¿verdad? Número 1, usted explica cuál es la función de la literatura sapiencial que estudiamos esta noche. ¿Para qué me sirve a mí saber esto? ¿Verdad? Básicamente, incluya dentro de esa respuesta, asegúrese de incluir las características que yo le compartí esta noche. Y la segunda parte de la investigación tiene que ver con usted investigue, me diga cuál es el tema, de qué trata el libro de Proverbios, de qué trata el libro de Job y de qué trata el libro de Eclesiastés. Métale amor, métale cariño, ¿verdad? Esa segunda parte, no me vaya a poner en una línea. El tema de Job es el sufrimiento, punto, ¿verdad? Sea tan amable y diga de dónde usted está sacando dicha información, ¿verdad? ¿Cuál es su fuente? Si la sacó de algún sitio web, si la sacó de algún libro, indíquelo entre paréntesis a la par de la hoja donde está escribiendo. ¿Ok, hermanos? Perfecto. Yo le agradezco su tiempo. Los veo hasta el otro año, con el favor de Dios, y les deseo, hermanos, que tengan un bendecido fin de año. No coma mucho y el 1 de enero que usted pueda amanecer
con gracia, con salud, con paz junto a su familia.